Mis hermanos, les recuerdo también que la gracia es un regalo. La gracia no se trata de una enseñanza que está dentro de la Biblia, no se trata de una doctrina o parte de una teología, sino que la gracia es alguien, la gracia es una persona y la gracia es Jesús. La gracia es el amor, la misericordia de Dios encarnada en el hombre, un regalo de Dios que lo recibes por fe. No es algo por lo cual tienes que ganar, por lo cual te tienes que esforzar. No se trata de tu sacrificio por acercarte a Dios, sino se trata del sacrificio de Dios por acercarse a ti. El sacrificio de Jesús, ese es su amor, esa es su gracia. Podemos ver revelado el amor del Padre, podemos ver revelado la imagen de Dios mismo, podemos ver revelado la misericordia, el favor de Dios, el corazón de Dios por medio de su Hijo. Quien conoce al Hijo, conoce al Padre, y quien tiene al Hijo, tiene la vida. Ese es el regalo de la gracia, el regalo de Dios para ti y para mí y para el resto del mundo. Amén. Así que ahí donde estás, te invito a que levantes tu Biblia y decimos juntos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo, y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón, que producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo, nunca, nunca, nunca. Amén y amén. Muy bien, los niños pueden salir. Adelante, los pequeñines pueden salir. Bueno, creo que ya salieron, ¿verdad? Bueno, pues entonces vamos de lleno al tema. El título del mensaje del día de hoy se llama Dios dirige tus pasos. Dios dirige tus pasos. Si alguna vez has jugado ajedrez o has visto el juego del ajedrez, podrás entender que la persona que sale con la victoria es aquella persona que es capaz de ver antes que su rival, aquel que puede leer el juego antes que su contrincante, aquel que es más estratégico, aquel que sabe cuáles oportunidades aprovechar, cuáles errores del enemigo aprovechar y utilizarlas a su favor, aquel que sobre todo puede adelantarse a los movimientos, aquel que sabe cómo va a actuar antes de que su contrincante actúe, aquel que sabe cómo va a actuar antes de que haga el primer movimiento. Sí, de la misma manera, a mí me gusta ver la vida, hablando metafóricamente, como si fuera un juego de ajedrez. No donde yo soy el que dirige las fichas, no donde yo soy el que está moviendo las fichas, sino que yo soy uno de los que están en el tablero, ¿no? Me gusta ver a Dios, que es quien está dirigiendo los movimientos. Me gusta ver a Dios, que es quien está dirigiendo mis pasos. ¿Por qué? Porque Él es el mejor estratega que puede existir. Él es la persona que sabe lo que va a suceder en un futuro. Es el que sabe qué es lo que más te conviene y qué no. Sabe qué movimiento hacer. Sabe hacia dónde dirigirte. Sabe hacia dónde guiarte. Sabe cuáles son las estrategias del enemigo y las estrategias que él va a utilizar para hacerte caer, para derrotarte. Y aunque muchas veces en el juego algunas de las fichas son perseguidas, pasan por momentos de tensión, pasan por momentos difíciles, incluso hay sacrificios en los juegos, aún así, muchas veces esto es necesario para lograr el objetivo, que es la victoria. De la misma manera, en nuestras vidas, muchas veces hay persecución, muchas veces hay momentos de tensión, hay momentos difíciles, pero si confiamos en que es Dios quien está dirigiendo nuestros pasos, si confiamos, si tenemos la certeza y dejamos que Dios tome el control de nuestra vida, y dejamos que Él sea quien nos guíe, que Él sea quien mueva cada paso de nuestra vida, entonces podremos lograr el objetivo, entonces podremos vencer, entonces podremos salir con la victoria y llegar al otro lado, ¿sí? Así que cuando estás convencido de que Dios dirige tus pasos, no estás preocupado en entender
el por qué o el cómo es que suceden las cosas. Cuando sabes que es Dios quien te está dirigiendo, no te preocupas si viene un momento de persecución, no te preocupas si viene un momento de tensión, no te preocupas si estás pasando por una situación difícil. ¿Por qué? Porque sabes que el mejor estratega está detrás del tablero, sabes que el mejor estratega está moviendo las fichas, sabes que Él conoce cuál es el mejor movimiento para tu vida. Sabes que si estás en sus manos y dejas que Él guíe tus pasos y dejas que Él tome el control, entonces vas a poder vencer, entonces vas a salir victorioso en este juego que se llama vida, ¿sí? Así que cuando Dios dirige tus pasos, no te preocupas por entender o cuestionar cómo o por qué suceden las cosas. Las cosas no siempre salen como uno espera, ¿cierto? Las cosas no siempre salen como uno se imagina, como uno cree que van a pasar. En la vida rara vez suceden las cosas tal como nosotros lo imaginamos, tal como nosotros lo planeamos, tal como nosotros lo preparamos. Siempre hay una oposición, siempre hay algo que cambia, siempre hay alguna situación, quizás hay persecución, algo sale mal, cometo un error, pero difícilmente salen como esperamos. ¿Por qué? Porque así es la vida. No es porque estés haciendo algo malo, no es porque seas una mala persona, no es porque hay una maldición en tu vida. No, es porque así es la vida. ¿Cuál es el punto? El punto es que debes de confiar, debes de creer que Dios es el que está dirigiendo tus pasos. Dios no solo dirige tus pasos cuando todo está bien. No sé si tú eres como yo. Quizás en algún momento has tenido este tipo de pensamiento, aún ahora, no es que antes yo pensaba de esa manera, pero ya no, todavía, cuando las cosas me salen bien, siento que Dios es quien está dirigiendo mis pasos. Cuando todo va bien, cuando todo va perfecto, digo, Dios está conmigo, Dios me está bendiciendo. Pero cuando las cosas salen mal, entonces es cuando viene la pregunta: ¿en qué me estoy equivocando? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué? Y te empiezas a cuestionar. Pero cuando sabes que Dios dirige tus pasos, sabes que Dios está contigo, aunque las cosas no estén saliendo bien, aunque las cosas no estén saliendo perfecto como las planeaste. Y también sabes que Dios está contigo cuando las cosas están saliendo bien. Dice Proverbios 20, verso 24, dice que el Señor dirige los pasos del hombre, que el Señor dirige los pasos del hombre, y que a veces el hombre no entiende el camino. Muchas veces el hombre no entiende la manera en que Dios dirige nuestros pasos. ¿Por qué? Porque si te pones a pensar, casi siempre esperamos o creemos que Dios solo dirige nuestros pasos cuando las cosas están yendo bien, cuando todo es perfecto, cuando te están saliendo los planes, cuando lo que esperabas empieza a suceder, cuando tus oraciones empiezan a ser contestadas, y creemos que entonces ahí es cuando Dios dirige nuestros pasos. Pero cuando las cosas no van muy bien, entonces es cuando no entendemos, es cuando solemos preguntarnos: ¿por qué? ¿En qué estoy fallando? ¿Qué hice mal? ¿A qué horas me equivoqué? Pero aún así el Señor sigue dirigiendo nuestros pasos. La Biblia habla acerca de la vida de un hombre que seguramente tú has escuchado mucho hablar de él, y me refiero a Sansón. Sansón fue un pequeño, o desde muy pequeño, desde antes, de hecho, desde que estaba en el vientre de su madre, Dios lo eligió, como a ti y como a mí. Dios nos eligió aún desde antes de nacer. Dios nos imaginó y nos planeó antes de que nosotros pudiéramos ver la luz en este mundo. Así que Dios había escogido a Sansón y le reveló a sus padres, le dijo: este hijo, su hijo será un libertador, será el libertador de Israel, ¿sí? Este hijo ha sido escogido, tiene un plan, tiene un propósito en esta vida. Él va a ser un libertador de Israel. Así que Dios les da la visión, les muestra el plan que tenía para Sansón. Pero les dice: pero este hijo es nazareo, así que la navaja no debe de pasar por su cabello. Es decir, no le deben de cortar el cabello, tampoco debe de beber alcohol, no debe de tomar vino, ¿sí? Entre sus leyes, las leyes de los israelitas, también estaba que no podían relacionarse, que no podían unirse
en matrimonio con una mujer extranjera. Tenían que unirse con alguien que sea de su mismo pueblo, que fuera también israelita. También entre sus leyes estaba que ellos no podían tocar algún cadáver, algún animal muerto. No lo podían hacer porque entonces eran considerados como impuros. Pero ¿qué creen? Que Sansón rompió todas estas leyes. Sansón rompió todas estas reglas. Tocó animales muertos, tocó cadáveres, tomaba alcohol, se iba de fiesta y además se unió en matrimonio con una mujer filistea, una mujer que no era de la nación de Israel. Así que sus padres no estaban de acuerdo y le dijeron: Sansón, ¿acaso no hay una mujer entre nuestro pueblo en la cual tú quieras unirte con ella? Y él dijo: no, yo quiero a esa mujer, yo quiero a la filistea. ¿Sí? Y Jueces capítulo 4 verso 4 dice que los padres de Sansón no sabían que eso venía de parte de Dios, que eso era de parte de Dios. El que Sansón se uniera con una mujer extranjera venía de parte de Dios. Es decir, era parte del plan de Dios, era parte del plan que Dios tenía para la vida de Sansón. Ahora, esta manera de pensar, esto que te estoy diciendo, va en contra de cualquier teología que quizás tú has escuchado, ¿sí? No es muy fácil de entender. ¿Cómo es posible que si Dios dio las leyes y Sansón las rompió y dice la Biblia que es parte del plan de Dios? Pues sí, es así. Aunque Sansón se equivocó, aunque Sansón cometió errores, Dios tenía contemplados esos errores. Era parte del plan de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tenía el plan de liberar a su pueblo. Dios tenía el plan de que Sansón sería un libertador de Israel. Y él dirigía sus pasos. Dios conocía. Y sin importar las veces que se equivocó, sin importar las veces que falló, Dios tenía un plan y lo había destinado para ello. Pero después, si tú sigues leyendo la historia, te podrás dar cuenta por qué fue que Sansón cumplió con su propósito, ¿sí? Por qué fue que Dios seguía dirigiendo los pasos de Sansón, aunque muchas veces él se equivocó. Pero lo que te quiero decir es que los planes de Dios son más grandes que los nuestros. Los planes de Dios no siempre son como nosotros imaginamos, como nosotros pensamos. No cometas el error de saber o de creer que sabes cómo Dios actúa. No cometas el error de creer de que siempre vas a saber cómo Dios debe de manejarse, cómo Dios debe actuar. Muchas veces cometemos ese error, ¿sí? Cometemos el error de creer de que sabemos cómo Dios actúa siempre, de que creemos que Dios es un Dios predecible, que siempre puedo entender su manera de actuar, su manera de guiarnos en la vida. Pero la verdad es que Dios es impredecible. Muchas veces es impredecible. Muchas veces no nos podemos explicar la manera en que Él actúa, la manera en que Él obra. Así que sería un error pensar o creer, tratar de adivinar o tratar de saber cómo es que Dios actúa siempre y en todo momento, ¿sí? Así que no te preocupes por eso, no te preocupes el por qué o el cómo. Recuerda que si Dios está dirigiendo tus pasos, entonces estás en las mejores manos, entonces estás en un lugar seguro, entonces vas a llegar al destino correcto. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios no es condicional a tu obediencia y a tus acciones. La presencia de Dios no es condicional a si haces las cosas bien o si haces las cosas mal. La presencia de Dios está basado en si crees que Dios está contigo, está basado en su misericordia, si crees que Dios está contigo a pesar de tus errores, si crees que te puedes levantar o que Dios puede levantarte a pesar de que te equivocaste. La Escritura dice que si el justo, y tú eres justo, cae 7 veces, que 7 veces el Señor te levanta. Es decir, su presencia no se aparta de ti, su presencia no se va de tu vida, su presencia sigue estando contigo. El Señor sigue dirigiendo tus pasos. Amén. Así que cualquiera pudiera pensar que al final de la vida de Sansón, lo que le sucedió lo tenía bien merecido, ¿sí? Se lo ganó, hizo todo lo incorrecto, se equivocó tantas veces, era obvio que terminara así. Sansón fue engañado por una mujer, le cortaron el cabello, entonces perdió sus fuerzas.
Los filisteos lo tomaron como prisionero y después lo encarcelaron e hicieron una fiesta para celebrar que habían derrotado a su mayor enemigo, que era Sansón, a su mayor enemigo de ese tiempo, que era Sansón. Así que mientras celebraban en un gran salón donde estaban reunidas las personas más importantes, más influyentes, los líderes, los más poderosos del pueblo filisteo, dijeron: vamos a traer a Sansón para burlarnos de él, traigan a Sansón para reírnos de él. Le sacaron los ojos, lo amarraron y se empezaron a reír de él, se empezaron a burlar mientras celebraban y tenían una fiesta y se emborrachaban y se reían de él y celebraban su gran victoria porque por fin había caído su mayor enemigo. Pero Sansón hace una oración atrevida. En Jueces capítulo 16 vemos que Sansón ora al Señor y le dice: oh Señor, te pido que me des fuerzas una vez más. Te pido que me des fuerzas una vez más para poder vengarme de mis enemigos de una vez por todas. Esa fue la oración de Sansón. Cualquiera pudiera haber dicho: Sansón, ¿cómo te atreves a hacer esa oración? Después de tantas oportunidades que Dios te dio, después de tanto que fallaste, después de tanto que te equivocaste, ¿acaso crees que Dios te va a escuchar? ¿Acaso crees que Dios te va a dar fuerzas una vez más? Pero Sansón no vivía basado por las leyes, no vivía por los mandamientos. Sansón vivía por fe. Él creía que tenía un Dios de misericordia. Por eso se atrevió a hacer una oración audaz: Señor, dame fuerzas una vez más. Cualquiera pudo haber pensado: ¿cómo es posible, Sansón? Hiciste todo lo incorrecto, no le obedeciste a Dios, te involucraste con la mujer que no debías, tomabas, fumabas, te emborrachabas, te ibas de fiesta, hiciste todo lo incorrecto. ¿Cómo te atreves a hablarle a Dios? ¿Cómo te atreves a pedirle que te ayude? Eso que tienes te lo mereces, ¿sí? Lo que te está sucediendo es tu culpa. Solemos creer que sabemos cómo Dios piensa, ¿no? Sabemos creer que sabemos cómo Dios actúa, cuáles son los planes de Dios. Pero las personas, si en este caso pensaban así, estaban equivocadas, porque Sansón hizo una oración y dijo: Señor, te pido que me des fuerzas una vez más. No le dijo: Señor, te pido que me perdones mis pecados. Señor, yo sé que me equivoqué y fallé, por favor perdóname y dame fuerzas una vez más. No, él solo dijo: dame fuerzas una vez más para que todos mis enemigos sean derrotados, ¿sí? Para librarme por fin de mis enemigos. Y el Señor escuchó su oración y le dio fuerzas una vez más. Así que Sansón se apoyó de las columnas principales de ese gran salón y con todas sus fuerzas se empujó hasta derribar el techo sobre todos los que estaban ahí. Y dice la escritura que ese día murieron más filisteos que los que había matado Sansón en toda su vida. Es decir, Sansón obtuvo una gran victoria. Dios le dio fuerzas una vez más. De la misma manera, a ti, si tú lo pides, si tú lo crees, si crees que Dios es el que está dirigiendo tus pasos, entonces Dios puede darte fuerzas una vez más. No importa que te hayas equivocado, no importa que hayas fallado, no importa que las cosas no estén saliendo del todo bien. Si tú le dices: Señor, dame fuerzas una vez más, entonces Dios te dará las fuerzas necesarias. Si tú crees y le dices: Señor, yo sé que me he equivocado, yo sé que he fallado, pero sé que tú guiarás mis pasos, sé que tú sigues estando conmigo, sé que tu presencia va conmigo y que tú me darás las fuerzas una vez más, entonces Dios te dará las fuerzas una vez más para que salgas victorioso de cualquier situación, para que salgas adelante de cualquier adversidad. La diferencia está en cómo lo crees. ¿Cómo es la manera en que tú crees? ¿Te sientes culpable? ¿Te condenas por tus errores? Dices: no creo que Dios me escuche, no creo que Dios me ayude, yo fallé, yo me equivoqué después de todo lo que he hecho. ¿Cómo es que voy a orar a Dios? ¿Cómo es que le voy a pedir que me ayude si bien lo merecido lo tengo? No, Sansón no pensó así. Sansón solo se enfocó en la misericordia de Dios, en su favor, y dijo: dame fuerzas una vez más. Y las fuerzas vinieron a él y él salió victorioso. ¿Y qué creen? Cumplió con su destino. Liberó a la nación de Israel, porque Israel estaba sometido al yugo de los filisteos. Filisteos los dominaban, filisteos los tenían prisioneros, los filisteos los tenían aterrorizados, los llenaban de temor. Y Dios utilizó la vida de Sansón
para liberar al pueblo, tal como se lo dijo a sus padres desde antes de que él naciera. ¿Qué significa eso? Que Dios seguía dirigiendo los pasos de Sansón, a pesar de que se había equivocado, que Dios seguía estando con él, que su presencia lo acompañaba. Amén. Recuerdo hace algunos años que estaba esperando entrar a un trabajo. Había conocido a las personas correctas que tenía que conocer. Había entregado ya todos mis papeles y me dijeron: nosotros te vamos a hablar, te avisamos, dalo por hecho, es un hecho, vas a entrar, ¿sí? Así que yo esperé un mes, esperé 2 meses y decía: ¿qué está pasando? ¿Por qué no me han hablado? Y le preguntaba a las personas que me estaban ayudando: oye, ¿ha pasado algo? ¿O ya se tardaron mucho? ¿Por qué no me han hablado? Y me decían: no, tranquilo, te van a hablar, estamos viendo eso, el trabajo va a ser tuyo. Bueno, pasaron 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. En un momento de esa espera me frustré, incluso comencé a pensar mal en contra de esas personas que me estaban ayudando, que me habían prometido que me iban a ayudar. Así que me molesté un poco, pero dije: bueno, voy a dejar de insistir, voy a dejarlo en las manos de Dios. Así que pasó 1 año y el empleo nunca llegó, el empleo que estaba esperando nunca llegó. Pero lo solté y dije: bueno, que Dios se encargue, ya no voy a seguir insistiendo, voy a descansar de esa situación. Así que pues el empleo nunca llegó, pasó 1 año y nunca llegó. Pero poco tiempo después, a los pocos meses después, me llegó una oportunidad de un mejor empleo, una mejor posición, un mejor salario, mejores condiciones. Y ahí fue cuando entendí por qué el primer empleo que yo estaba esperando, por el cual me estaba afanando, no se había dado. Entendí que Dios me había preparado algo mejor. Ese era Dios dirigiendo mis pasos, era Dios tomando el control. Él sabía que era lo mejor para mí, Él sabía que ese empleo no era lo mejor para mí, que tenía algo mejor. Así que aunque yo me desesperé, aunque yo me frustré, aunque yo me molesté, Él seguía dirigiendo mis pasos. Él tenía el control de toda esa situación. De la misma manera, muchas veces nosotros, quizás has estado esperando por algo, quizás has estado pasando por algún momento difícil, alguna enfermedad, alguna situación familiar, de la cual has pedido a Dios salir, pero quiero decirte que confíes, que Dios tiene el control. ¿Sí? Quiero decirte que Dios está dirigiendo tus pasos. No te preocupes por entender cómo o por qué están sucediendo las cosas así. Enfócate en que Dios está dirigiendo tus pasos, que su misericordia, que su favor está presente en tu vida, que Él tiene cuidado y que Él te llevará y te pondrá en el mejor lugar, que Él solucionará cualquier cosa de la mejor manera, como no lo habías esperado. Esto fue lo que le pasó. Esto mismo fue lo que le pasó a José. José era un chico que empezó a sufrir desde muy temprana edad, ¿sí? Dios le había dado una visión. Dios le había dado una visión, un plan para su vida, donde le había dicho que Él iba a estar, que Él iba a gobernar, ¿sí? Que Él iba a ser una persona muy importante. Tenía el favor de su padre. Podríamos decir que su padre, José, era el favorito de Jacob, era el hijo favorito de José. Sí, yo sé que aquí eso no pasa, yo sé que aquí nadie tiene hijos favoritos, pero con Jacob sí. José era el hijo favorito de Jacob, así que sus hermanos se llenaron de envidia. Y cuando él era muy joven todavía, entre sus hermanos acordaron venderlo. Dijeron: vamos a vender a Jacob. Pero antes de venderlo, planearon matarlo. Planearon dejarlo en un pozo hasta que muriera. Pero después dijeron: no, ¿qué les parece si mejor lo vendemos como esclavo? Y había una caravana que venía pasando, que iba camino a Egipto. Así que lo vendieron como esclavo. Después de venderlo como esclavo, fue comprado por un hombre llamado Potifar. ¿Sí? Después de que fue comprado por un hombre llamado Potifar, la esposa de este hombre lo acusó de intento de violación. Lo acusó de que José quería abusar de ella, cuando eso era mentira. Fue encarcelado, fue llevado a la cárcel. Después le hizo un favor a unos compañeros de él en la cárcel, y ellos se olvidaron por completo de José. Nunca le devolvieron el favor. Así que José
prácticamente desde muy temprana edad empezó a sufrir, empezó a tener problemas, empezó a sufrir persecución, empezó a pasar por situaciones difíciles. Y podríamos decir, cualquier persona podría pensar que José estaba haciendo algo mal. ¿Cierto o no? Si tú hubieras conocido a José, hubieras dicho, este José algo está haciendo mal, ¿no? Quizás los estudiosos, los psicólogos hubieran dicho, José, hay algo malo dentro de él. Hay una manera de pensar de José, no está siguiendo los pasos correctos, en algo se está equivocando. Los religiosos hubieran dicho, José está en pecado, por eso le está pasando todo eso. Los que se creen espirituales hubieran dicho, es que no está escuchando la voz de Dios, no está obedeciendo la voz de Dios, no está siendo guiado por el Espíritu. Quizás tú o quizás yo hubiéramos dicho, este está saladísimo, ¿no? Le pasa de todo, o sea, nada le sale bien. Pero la verdad era que Dios estaba con él. La verdad era que Dios dirigía sus pasos, aún ante la adversidad, aún ante lo malo que le estaba pasando, aún ante que iba de mal en peor. La Escritura dice que Dios estaba con él y que José hallaba favor en todo lugar donde él se encontraba. Él halló favor en la casa de Potifar, encontró favor en la cárcel y después halló favor con el príncipe de Egipto, con el rey de Egipto, con el faraón. ¿Sí? Pero la Escritura dice que Dios estaba con José. En Hechos, por favor, si lo podemos buscar, Hechos capítulo 7, Hechos 7, versos del 9 al 10. Dice así: por envidia, los patriarcas vendieron a José. Los patriarcas son los hermanos de José. Vendieron a José como esclavo, quien fue llevado a Egipto, pero Dios estaba con él. Verso 10, y lo libró de todas sus desgracias. Le dio sabiduría para ganarse el favor del faraón, rey de Egipto, que lo nombró gobernador del país y del palacio real. Aún ante la adversidad, aún entre las circunstancias, cualquiera pudiera pensar, este está salado, este está en pecado, algo está haciendo mal, ¿sí? En algo se está equivocando, hay alguna maldición que lo está persiguiendo, pero no era así. Eso no era cierto. La Escritura es clara y dice que Dios estaba con él. ¿Qué significa esto? Que Dios estaba dirigiendo sus pasos, aún en la adversidad, aún en los momentos difíciles. Dios lo estaba guiando, Dios lo estaba dirigiendo, Dios lo estaba preparando. No estoy diciendo que Dios provocó todo lo malo que le pasó. No estoy diciendo que Dios envía las enfermedades para que entiendas. No estoy diciendo que Dios te pasa por situaciones difíciles para que después aprendas una lección o para usarte. No, lo que estoy diciendo es que aún ante la adversidad Dios utilizará todo aquello que quiera hacerte daño. Que Dios utilizará todo aquello que pueda lastimarte, toda aquella injusticia que tengas que enfrentar en tu vida. Dios la va a utilizar a tu favor, Dios la va a utilizar para algo bueno, Dios la va a utilizar para cumplir tu destino, para cumplir tu propósito, para que seas de bendición, como lo hizo con José. La verdad era que Dios estaba dirigiendo los pasos de José. Por eso es que José honraba a Dios. ¿Sí? Por eso es que José, no vas a leer en la historia de José, no vas a leer en la historia que está en los últimos versículos del Génesis, no vas a ver a un José que se esté lamentando, que se esté quejando, que esté maldiciendo a Dios. No vas a ver a un José que se sienta víctima por lo que le está pasando, sino vas a ver a un José que hace las cosas con excelencia. Vas a ver a un José que se esfuerza en hacer las cosas bien. Vas a ver un José que tiene una mentalidad de príncipe, una mentalidad de rey, que dice, no importa lo malo de la adversidad, no importa lo que me está pasando, yo voy a hacer las cosas con excelencia, me voy a seguir esforzando, voy a seguir confiando, no voy a deshonrar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Puedes ver que José sabía que Dios dirigía sus pasos. Puedes darte cuenta que José estaba convencido de que Dios estaba con él y por eso es que él hallaba favor. Es decir, José estaba honrando a Dios y por eso Dios lo honraba, ¿sí? Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. ¿Por qué? Porque la honra es tan importante. La honra es tan importante que
es un provocador, es un catalizador de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, del favor de Dios en tu vida, ¿sí? Cuando tú honras a las demás personas, no porque se lo merezcan, sino porque tú eres una persona honorable. Cuando tú honras a las demás personas, aunque hablen mal de ti, aunque te hagan daño, aunque te acusen, aunque hayan actuado de una manera injusta contra ti, eso abre las puertas de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es una persona honorable. Dios no paga mal por mal, sino que Dios paga bien por mal. Porque eso fue lo que Dios hizo contigo. Eso fue lo que Dios hizo con tus fallas, con tus errores, con tus pecados. Dios te honró porque Él es una persona honorable. Dijo, me olvido de todos tus pecados, nunca más me acordaré de ellos. Eres bendito, eres amado, eres justo. De la misma manera, va a ser muy importante que tú te mantengas honrando a Dios. Si quieres ver el favor de Dios en tu vida, si quieres ver que la gracia actúe de una manera explosiva en tu vida, va a ser muy importante que honres a las demás personas. No hables mal de nadie. Si alguien te acusa, si alguien habla mal de ti, tú no hables mal de nadie, tú no hables mal de esa persona. Si alguien quiere poner a las personas en tu contra, si alguien te quiere afectar, si alguien quiere hacerte quedar mal, tú no lo hagas lo mismo. Tú sé todo lo contrario. Tú habla bien, tú honra a las personas, pero no se lo merecen. No importa, no se trata de ellos. No se trata si se lo merecen o no se lo merecen. Se trata de ti, se trata de que tú eres una persona honorable. Se trata de que la misericordia y el favor de Dios está sobre tu vida. Eso fue lo que hizo José. No habló mal de nadie. No vas a ver en la Biblia diciendo, no, esa mujer desgraciada, maldita, que me acusó de manera injustificada, es una mentirosa, si no fuera por ella. No vas a ver un José en la cárcel haciendo las cosas con excelencia, haciendo lo correcto en el momento incorrecto, haciendo lo correcto aunque lo incorrecto le estaba sucediendo, y eso abrió las puertas para que saltara del pozo hasta el palacio, de la cárcel al palacio, y se convirtiera en el gobernador de Egipto. Amén. La clave es esta: vas a confiar en Dios aunque las cosas no tengan mucho sentido. Esa es la clave. Confiarás en Dios aunque no lo entiendas, aunque las cosas no tengan sentido. Lo harás aunque no entiendas por qué están sucediendo las cosas, aunque no te parezca lógico la manera en que suceden. Sigue confiando en Dios. Cree que Él está dirigiendo tus pasos. La mayoría de las veces creemos que la vida es de la A a la B, a la C, a la D, a la F, pero eso no es cierto, ¿sí? Eso es una utopía, es una falsa realidad. Las cosas no siempre suceden de esa manera. Muchas veces creemos que Dios nos va a llevar de la A a la B a la C, del 1, 2 y 3, pero no sucede así, y es mejor hacernos a la idea que la vida no es así. La vida no funciona de esa manera. Muchas veces es de la A a la Z, luego te regresas a la B, luego vas a la F, y es un sube y baja. La vida está llena de diferentes situaciones, ¿sí? Y si estás en una montaña alta, si estás en un buen punto de tu vida, si estás en tu mejor momento de tu vida y quieres llegar a un lugar mejor, debes de saber que si estás en una montaña y quieres llegar a otra montaña, entonces tendrás que bajar de esa montaña, pasar por el valle para después subir a una montaña más grande. Y esa es la manera en que Dios muchas veces nos guía. Dios siempre quiere mejores cosas para ti. Dios siempre quiere llevarte a nuevos niveles. Dios siempre quiere que salgas de diferentes situaciones. Pero como estás en un punto alto, tienes que bajar para llegar a un punto más alto. Tienes que pasar por el valle, ¿sí? Muchas veces esos valles significan problemas, significan persecuciones, significan momentos difíciles, significa quizás alguna enfermedad. No es que Dios quiera que estés ahí, no es que Dios quiera que estés batallando con eso, pero Dios va a utilizar eso como un escalón, como un peldaño para llevarte al siguiente nivel, para llevarte aún más lejos. Así que para subir a una montaña más alta, para llegar a un nuevo nivel de liderazgo, de carácter, de posición en tu vida, debes de saber que las cosas malas que te pueden suceder, Dios las terminará usando para tu bien.
¿sí? Dios sabe lo que necesitas. Dios sabe lo que necesitas mañana, Dios sabe lo que necesitas pasado y Dios sabe lo que necesitas en 20 años, ¿sí? Por eso Dios preparó a José y utilizó todo lo malo que le había sucedido para que él al final gobernara Egipto. Dios preparó a José, lo llevó en todo ese proceso para que al final pudiera gobernar Egipto. Muchas veces te ha pasado que has pedido sabiduría a Dios. Señor, dame sabiduría. Y solemos creer que te vas a levantar y ¡pum! Te vas a levantar, te despertaste con la sabiduría. Ahora sabes qué hacer. No. La sabiduría viene por las experiencias, la sabiduría viene por los procesos, la sabiduría viene al momento en que tomas decisiones, también al momento que te equivocas. La sabiduría no solo viene cuando haces las cosas bien, también viene cuando haces las cosas mal. Y esas situaciones son parte de un proceso que Dios está utilizando para llevarte a un nuevo nivel, para llevarte a un lugar más alto. Sí, así como Dios preparó a un pequeño pez desde que nació, desde su mamá pez, lo preparó, lo alimentó, lo cuidó hasta que se convirtió en un gran pez y le dijo: ha llegado tu hora, pez, trágate a ese hombre. Y ahí estaba Jonás en el mar esperando a ser tragado por un pez. De la misma manera, Dios había preparado ese pez justo para ese momento, porque tenía un propósito para Jonás. De la misma manera, Dios usa diferentes situaciones en tu vida. Dios prepara, Dios es el mejor estratega. Dios sabe lo que vas a necesitar en un año, en 2 años, mañana, pasado o en 20 años. Y lo que está sucediendo ahora es una preparación para llevarte a un mayor lugar, a una montaña más alta. Amén. Así que la pregunta aquí es: ¿confiarás en Dios aunque no entiendas? ¿Mantendrás una actitud actitud aunque las cosas parezcan ir mal? ¿Confiarás en Dios? ¿Confiarás en que Él sigue dirigiendo tus pasos aunque no entiendas por qué está sucediendo lo que está sucediendo? ¿Mantendrás una buena actitud? ¿Te mantendrás siendo una persona honorable, hablando bien de los demás? ¿Sí? Sin criticar, sin juzgar, sin hablar mal de nadie. ¿Te mantendrás haciendo lo correcto aunque lo incorrecto parezca difícil? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Porque si lo haces, si entiendes este principio, lo crees y lo guardas en tu corazón, entonces no habrá nada ni nadie que pueda detenerte. No habrá obstáculo que se interponga en tu vida. Si lo crees y lo guardas en tu corazón y crees que a pesar de las circunstancias, si tú crees que sin importar las cosas que no entiendes, mantienes una actitud, sigues siendo una persona honorable, sigues confiando en que Dios dirige tus pasos, en que su misericordia y su favor está contigo, sin importar las veces que te hayas equivocado, entonces no habrá nada que te pueda vencer, no habrá error que no te ayude a ir a otro nivel. ¿Sí? No habrá circunstancia, no habrá adversidad, no habrá mentira del enemigo que te pueda derribar, que te pueda tumbar. Amén. Conocí la historia de una mujer, leí la historia de una mujer que había sufrido de abuso sexual desde que era muy chica, desde que era muy pequeña. Durante muchos años ella había vivido con un coraje, con resentimiento, y no era para menos, te puedes imaginar, ¿no? Había crecido con mucho coraje, con resentimiento, no podía tener relaciones estables, hasta que entendió esto. Entendió que Dios estaba con ella, que Dios dirigía sus pasos, que Dios le amaba, que Dios no se había apartado de ella, que ella estaba en sus lugares más oscuros, en sus valles más oscuros, en sus momentos de adversidad más profundos. Ahora esta mujer ayuda a cientos de miles de personas, cientos de miles de mujeres que han pasado por esta misma situación. Ayuda a cantidad de personas en el mundo y les muestra el amor de Dios, les muestra el favor de Dios. Te estoy hablando de Joyce Meyer, ¿sí? Así que Dios va a utilizar esas circunstancias en tu vida. Dios va a utilizar los momentos difíciles para llevarte a un nuevo nivel. Dios va a utilizar esas situaciones de adversidad para hacerte más fuerte, para llevarte del otro lado, para que puedas obtener la victoria. No solamente tu victoria, sino la victoria de miles de personas más, como lo hizo José.
José le dijo a sus hermanos, ustedes intentaron hacerme daño, ustedes intentaron hacerme mal, pero Dios utilizó eso para salvar a miles de personas. ¿Por qué? Porque era un tiempo en el que Egipto y el mundo estaba pasando por una gran hambruna. Tenían 7 años de hambruna. Por eso es que los hermanos de José tuvieron que venir a Egipto a buscar comida. ¿Por qué? Porque se estaban muriendo de hambre. Y ahí fue cuando se vuelven a encontrar con José, después de muchos años, después de todo lo que le hicieron, después de todo lo que pasó José. Les dijo, ustedes intentaron hacerme daño, pero hoy yo estoy aquí, porque Dios preparó este momento para yo salvarles la vida, para yo ser de bendición de cientos de personas. De la misma manera, Dios prepara cada circunstancia, Dios utiliza cada momento de adversidad en tu vida para salvar a muchas personas, para ser de bendición a cientos de otras personas. Así que no te desanimes, ¿sí? Así que sigue confiando que Dios tiene cuidado, que Dios tiene el control, que Dios es quien dirige tus pasos. Amén. Los chicos de la alabanza pueden ir subiendo, por favor. Así que te hablé acerca de dos personas, Sansón y José. Estas son 2 tipos de personas que te representan muy bien a ti y a mí. Por ejemplo, Sansón era esa persona que hacía todo mal, ¿no? Que desobedecía a Dios, que rompía las reglas, que se equivocaba constantemente. Y podríamos decir, bueno, lo que le pasó a Sansón lo tiene bien merecido, ¿no? Lo que le pasó a Sansón se lo ganó. Es normal que le estén pasando las cosas que le están pasando. Pero a José, ¿cómo te explicas lo que le pasó a José? ¿Sí? A lo que le pasó a José fueron puras injusticias. Él no hizo nada para que eso le pasara. Él no se lo buscó, no se metió en problemas, pero sin embargo tuvo que pasar por todo eso. De la misma manera, hay una clave entre las 2 personas, aunque sus vidas fueron distintos. Hay algo que los relaciona. Hay algo en común que ellos 2 tienen. La clave es que ellos vivieron por fe. Ellos sabían que Dios estaba dirigiendo sus pasos. Ellos sabían que el favor de Dios estaba con ellos. Ellos sabían que eran elegidos. Ellos sabían que eran escogidos, como lo eres tú y yo. ¿Sí? Así que Sansón, te vuelvo a repetir, Sansón no pensó, no se culpó, no se sintió condenado, no se sintió miserable y dijo, me lo tengo bien ganado. Esto me pasa por lo que hice. No, Sansón vivió por fe, no por lo malo que había hecho, no por haber roto las leyes de Dios, sino que dijo, Señor, dame fuerzas una vez más. Señor, yo confío en ti, sé que eres un Dios de amor, sé que eres un Dios de misericordia, sé que tu favor está conmigo y sé que me darás las fuerzas una vez más. Sansón vivió por fe. De la misma manera José no se agarró culpando a las demás personas, no se empezó a sentir como una víctima, no dijo, Señor, ¿por qué me pasa esto? Señor, ¿por qué permites esto? No, José sabía que Dios estaba con él y que su favor, el favor de Dios, estaba con José y que Dios le daba gracia y favor en todo lugar donde ellos estaban. Así que lo que lo relaciona a estas 2 personas es que los 2 sabían que Dios dirigía sus pasos, que Dios guiaba sus pasos, que el favor de Dios estaba con ellos. ¿Qué significa esto? Vivían por fe, ¿sí? Vivían por fe. Por eso es que en el capítulo 11 de Hebreos, tú vas a encontrar a José y también vas a encontrar a Sansón, porque por la fe de ellos 2 fueron conquistadores, derrotaron reyes, salvaron naciones por la fe. El capítulo 11 de Hebreos es conocido como el salón de la fama de los hombres de fe. No, están los hombres de fe ahí, los hombres más importantes, pudiéramos decir así, que vivieron por fe. Y ahí están ellos 2, ahí está José y ahí están Sansón. Los 2 cumplieron con su destino, aunque uno se equivocó y uno pues no tanto, pero aún así la gracia de Dios estaba con ellos, el favor de Dios estaba con ellos. De la misma manera, sí, de la misma manera, quizás tú te has equivocado, ¿sí? Quizás tú te has equivocado, quizás has cometido muchos errores en el pasado, tal vez has hecho cosas malas, tal vez tienes pensamientos incorrectos, malos hábitos, ¿sí? Eso no te define, eso no define tu destino. Tienes que recordar que Dios es quien dirige tus pasos, que Dios está contigo. Si 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo levanta.
Así que solo sigue confiando, confía en que Dios está contigo, confía en el favor de Dios, confía en el amor de Dios, cree que Él es quien dirige tus pasos y estoy seguro que Dios te llevará a lugares donde no te has imaginado. Estoy seguro que Dios te pondrá en posiciones que nunca soñaste. Estoy seguro que Dios traerá, que la bondad de Dios te guiará al arrepentimiento, a vencer todo obstáculo, a cambiar todas aquellas situaciones que deseas cambiar y que no has podido. De la misma manera, si a ti te pasó como a José y no como a Sansón, si te consideras como alguien que ha sufrido injusticias, no te veas como una víctima, no te lamentes, no te conmiseres de ti mismo, no hables mal de los demás, no pongas a las demás personas en contra de las demás personas, no vayas y traigas comentarios negativos. No, mantente confiando, sabiendo que Dios dirige tus pasos. Y si Dios dirige tus pasos, no tienes por qué recurrir a artimañas, a maneras de hacer que son deshonrosas, a maneras de ser que van en contra de la honorabilidad de Dios. ¿Sí? Mantente confiando, cree que Dios dirige tus pasos y Dios te abrirá las puertas. La gracia, el favor de Dios se mostrará en tu vida. Amén. Así que ahí donde estás, te invito a que te pongas de pie y que le des un fuerte aplauso al Señor. Gracias a Dios. Así que no te desanimes. ¿Sí? Cada persona pasa por diferentes procesos, por diferentes situaciones. Mantente creyendo que Dios dirige tus pasos. Honra a Dios. Dios no solo te va a sacar, sino que te sacará victorioso. Te sacará provisto y a un nuevo nivel. Los israelitas habían sufrido durante mucho tiempo la esclavitud en Egipto. Pero dice la Biblia que llegó el día de su liberación y que Dios no solamente los liberó, sino que los sacó fuertes, los sacó provistos y que entre ellos no se encontró ningún enfermo. Dice la Escritura que los egipcios les daban sus riquezas, les daban sus oros, así que los sacó ricos, los sacó con oro y plata, fuertes, sanos y preparados para ir hasta donde Dios les había prometido. De la misma manera tú, Dios no solamente te sacará, si crees que Dios dirige tus pasos, no solamente saldrás, sino que saldrás provisto, saldrás más fuertes, saldrás sano, saldrás a un nuevo nivel. Amén. Así que ahí donde estás, vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos confiar en un Dios que nos ama, en un Dios de amor, de misericordia, en un Dios que es paciente con nosotros, en un Dios que usa nuestras debilidades, en un Dios que cuando el pecado abunda, su gracia sobreabunda. Gracias, Señor, porque tú estás a nuestro favor. Gracias porque tú eres quien guía nuestros pasos. Gracias porque tienes el control de cada situación y cada proceso en nuestras vidas. Por eso te damos gloria y honra a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias a Dios. En Romanos 8:28 dice que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Todas las cosas ayudan para bien. Al creer esto, tendrás la certeza que el enemigo no tiene control sobre ti, que el enemigo no tiene la última palabra sobre tu vida, que es el Señor el que tiene el control de tu vida, que es Él quien dirige tus pasos. Amén. Vamos a orar por las ofrendas. Señor, te damos gracias por estas ofrendas que se van a recibir. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro proveedor. Gracias porque tú nos bendices. Y decimos juntos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezcan irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que a partir de hoy y hasta que nuestro Señor vuelva, te encuentre a ti y a mí reunidos, siendo dirigidos por Él, confiando en su voluntad, confiando en su palabra. Los que sí lo creemos decimos amén y amén. Que Dios te bendiga. Gracias por estar aquí.